Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. Hasta que llegue ese momento y el que tiene que hacer algo lo haga, vamos a empezar a conocer historias y realidades de Villarrobledo. La música antigua es un término que se refiere a la música compuesta en Europa hasta el final del siglo XVIII. Ofrece un repertorio menos conocido por el público general en comparación con la música clásica posterior, con instrumentos, formas de interpretación y estilos de composición específicos que la distinguen de periodos posteriores, como el clasicismo o el romanticismo. Generalmente abarca la música de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. Para su reproducción se utilizan instrumentos de la época que son diferentes a los de la música clásica actual, como el clavicémbalo y el laúd. Esta disciplina requiere un estudio profundo para aproximarse a la interpretación original, utilizando partituras y facsímiles de la época. Hoy hablamos con Cristina Ortiz. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Pedro. Cristina es la presidenta de la Asociación de Música Antigua de Villarrobledo y directora del Festival Internacional de Música Antigua. Cristina, tú eres de Villarrobledo. ¿De dónde te viene esta vocación por la música? Pues me viene de hace ya mucho tiempo. Yo te diría que es algo con lo que nací, innato prácticamente. Es algo como siempre he sentido que ha ido conmigo, que ha ido en mí. Y recuerdo una anécdota que pasó hace unos años, que estábamos sacando en casa cintas de vídeo pues de cuando era pequeña y demás, y justo salía una escena en la que había nevado en Villarrobledo y estábamos todos los vecinos jugando con la nieve, se veían ahí todos los niños pues haciendo muñeco de nieve, y yo salía como sola a un lado con una trompetilla de plástico, no, igual tenía 2 años, ahí como tocando la trompeta, o sea, y claro, nos dimos cuenta de decir, jolín, es que esto viene desde que eres un bebé, es algo innato con lo que naciste y me ha ido acompañando a lo largo de los años. También recuerdo a mi madre la anécdota que me cuenta de decir que llegué a casa un día, no sé, con 6, 7 años y dije, mamá, papá, yo quiero ir a música, y no iba nadie del cole a música, ni mis padres eran músicos, y claro, pues ya de insistir yo, de la insistencia, pues me apuntaron a música y vamos hasta ahora, porque ha sido lo que ha regido mi vida durante todos estos años y a lo que me he dedicado, y además sabiendo a conciencia que es algo que nace de mí, que lo hago desde lo más adentro de mi ser, porque es verdad que como que me vibra totalmente con mi persona. Y bueno, pues a partir de ahí, pues todo el recorrido que he ido haciendo. Eres flautista profesional con máster en música antigua y barroca y docente de música en distintas escuelas municipales: Tarazona, Alcaraz, El Bonillo y Munera. Cristina, lo que nos estás presentando es un proyecto de fin de carrera. Háblanos de él. Pues sí, precisamente este proyecto sobre el Festival de Música Antigua de Castilla-La Mancha nace en 2019, un poco con la inquietud de poder acercar la música antigua a mi tierra, porque sí que es verdad, yo personalmente estudié en Madrid y allí sí que había la oportunidad de consumir de este tipo de música prácticamente semanalmente en las grandes capitales, pero a mí me quedaba siempre la espinita de decir, yo nunca he visto programada este tipo de música de donde yo soy, en mi ciudad natal o cerquita de por allí. Entonces, un poco por la inquietud de querer acercar la música antigua a igual sitios donde no tienen disponibilidad de consumir de este tipo de música habitualmente. Y bueno, pues nació allí, no fue fácil porque la verdad es que yo me he formado en interpretación, soy músico de carrera, y no te enseñan a nivel de pues gestor cultural, por ejemplo, a cómo mover conciertos, a cómo programar. Eso es algo que nace pues de la inquietud de querer acercar este tipo de música aquí, de querer actuar también por aquí, no solo en grandes ciudades o en otras regiones, sino también pues querer acercar esta música a mi tierra. Y bueno, empezó aquel año sin saber un poco la perspectiva que iba a llevar después. Yo jamás imaginé que después tendría un recorrido como el que hemos tenido hasta ahora.
Y bueno, tuvimos que parar 2 años por la pandemia. Hubo un año que sí que llegamos a hacer un concierto en 2021, en 2020 no pudimos hacer nada porque estaba todo cerrado. Y ya a partir de 2022 sí que se retomó con la segunda edición hasta ininterrumpidamente la actualidad. Y bueno, pues durante estos años, concretamente desde 2022 hasta este curso que acaba de terminar, bueno, ahora estamos empezando, yo estaba fuera también en el extranjero y bueno, pues desde allí he ido coordinando cosas para que siga llevándose a cabo el festival, también realizándolo en fechas donde coincidía que yo pasaba por aquí pues verano, para poder un poco pues hacer toda la logística que conlleva la realización de un proyecto como este. Y este curso pasado, 2024-2025, en septiembre, pues regresé de todo lo que estaba haciendo en el extranjero y sí que es verdad que es un proyecto al que le quería dedicar bastante tiempo y bastante de mí pues para continuar con él y para continuar creciendo. Y en la edición pasada, en la del 2024, comenzamos el proyecto de CLM Antigua, que ya no es el Festival de Música Antigua de Villarrobledo como eran en las primeras ediciones, sino que busca un poco extenderse a nivel regional para acercar la música antigua a los espacios históricos que tenemos en Castilla-La Mancha, que son muchísimos, y también un poco para acercar a la gente de hoy en día que igual no se para a valorar lo que tiene, a contemplar, a disfrutar del patrimonio que tenemos. Y puede ser un reclamo también para que la gente se acerque pues a estos espacios históricos y los valore y se pare a contemplarlos y a ver la riqueza que tenemos. Y bueno, pues el año pasado comenzamos con Casas Ibáñez, que estaba bastante interesado en unirse al proyecto. Y este año, como te digo, pues aprovechando que ya he estado aquí durante todo el año, pues hemos estado trabajando bastante. Hay otros 2 pueblos más que se suman. Contamos con el respaldo también de entidades que están valorando mucho el proyecto y que están apostando por ello. Entonces, bueno, es un trabajo de fondo y de largo recorrido, pero vamos pasito a pasito e intentando, pues eso, acercar la música antigua de la mejor manera posible. Vamos a hablar sobre la Asociación de Música Antigua de Villarrobledo. La fundas hace, bueno, es una asociación, entiendo que nacional o autonómica. Es una asociación regional. Regional. Sí, autonómica. está autonómica y está registrada también a nivel local y regional. En este caso, el apoyo de las instituciones es importante. Con iniciativas como la tuya consigues salvaguardar la música antigua, pero también pones en valor lugares históricos para generar entorno pues de reunión y de encuentro entre personas de la localidad o de fuera que se juntan para disfrutar de un concierto y la entrada en algunos casos la ofrecéis gratuita. Me pregunto de dónde consigues la financiación para poder, o sea, hacer un evento conlleva mucho gasto, aunque solo sea la publicidad, cartelería o anuncios, es un gasto. ¿De dónde encuentras la financiación, Cristina? Pues a ver, por suerte contamos con bastantes empresas a nivel local que patrocinan el evento. También las entidades, los ayuntamientos, Diputación también se encarga de cartelería, por ejemplo, y luego pues eso, los ayuntamientos también que están interesados en acercar este tipo de música, pues también le dan bastante difusión. Sí, ya he dicho lo de Diputación con los carteles. La Junta de Castilla-La Mancha también este año se ha sumado pues para darle difusión a través de sus canales de divulgación, a través de la Agenda Cultural de Castilla-La Mancha. También van a preparar los obsequios para los músicos. Y bueno, pues una mezcla de todo, tanto de patrocinio empresarial como de entidades, es lo que hace
que el festival funcione y que se pueda llevar a cabo y bueno, que pueda seguir adelante, porque si no, como tú dices, es muy complicado, porque al final una asociación sin ánimo de lucro pues no puede abastecer ese nivel económico que conlleva organizar algo Y así. tenemos la suerte de contar con una asociación municipal como la tuya, porque en otras comunidades autónomas como Castilla y León, el Festival de Música Antigua pues tiene mucha antigüedad. Este puede que esté empezando, llevas 5 años, pero en otras localidades sí que se hace mucha publicidad y se agotan las entradas, son entradas de pago, porque son festivales pues que con mucha antelación hay que sacar la entrada si quieres estar. Se suele invitar a artistas internacionales y bueno, igual que en tu proyecto se celebran en entornos como claustros o iglesias. Cuando hablamos de música antigua, resuenan en nuestra cabeza nombres como Johann Sebastian Bach o Amadeus Mozart o Antonio Vivaldi. Son todos compositores, grandes hombres músicos, pero como siempre, ¿dónde están las mujeres compositoras en la música antigua? Pues, a ver, es un tema que da que hablar. Precisamente, por ejemplo, en la música histórica no hay gran nombre de mujeres compositoras. Sí que hay algunas, pero siempre se ha intentado como poner la sombra con un hombre. En este caso, por ejemplo, me viene a la cabeza la hermana de Mozart, por ejemplo, que ella también era una niña prodigio y componía muchas cosas, y el padre de Mozart pues siempre resaltaba la figura de Mozart, era pues desde bien pequeño quien lo llevaba a todos sitios, pero no hay que olvidar que su hermana Anna también era una gran compositora que queda ahí en la retaguardia. Un poco también podemos hablar, por ejemplo, de Clara Schumann, de Fanny Mendelssohn, por ejemplo, son figuras de mujeres que en la historia tienen también bastante peso, pero que se han visto ahí a la sombra, ¿no? de los hermanos, por dar voz y voto igual a la figura masculina, porque sí que es verdad, y de hecho en nuestros días también pasa que siempre, yo qué sé, en orquestas, por ejemplo, parece que casi todos son directores y que no hay tantas directoras, igual pasa con compositores, luego también los mismos músicos que forman la orquesta, igual ahora no pasa tanto, pero si echamos la vista atrás hace 20 años, por ejemplo, se veían las orquestas, las bandas repletas de hombres y casi que no había mujeres, y yo creo que poco a poco también va cambiando. También, por ejemplo, hay mujeres musicólogas que tratan de dar voz y voto a esas mujeres que quedaron en el olvido. Entonces, creo que pues han estado siempre un poco a la sombra de los hombres y de los grandes compositores, pero también hay repertorio de mujeres. Lo que pasa es que, claro, es mucho más reducido, pero igual porque no se le ha dado la voz que merecían. Es necesario asociaciones como la tuya que no solamente se encargan de eventos, sino que también pueden realizar investigaciones y estudios sobre temas como el que acabamos de hablar. A la hora de reivindicar a la mujer y la igualdad de género, también es importante no olvidarnos del pasado, de esas mujeres que en el pasado pues también estuvieron mano a mano con los hombres pues en distintas disciplinas, como es el caso de la pintura, que ya lo hemos tratado en alguna entrevista, y en este caso de la música antigua. Y hablando de pintura, Cristina, te voy a comentar una cosa. El Museo Nacional del Prado tiene un cuadro, el único, de Georges de Latour, que se titula Viejo tocando la zanfonía. La zanfonía, como más es tu campo de experta como eres, es un instrumento antiguo que me gustaría que nos hablaras de ella y cómo podría sonar ese instrumento. Pues la zanfonía o zanfona es un instrumento que viene también de esos siglos y se usaba un poquito más para música popular que para música culta. Entonces, lo normal en ese instrumento, que funciona pues dándole al pedal, suena una nota
pedal o bordón, que es como la armonía que sostiene a la melodía, que también se puede interpretar con este instrumento. Entonces es un instrumento polifónico que puede parecer un poco raro de estar escuchando siempre ese sonido pedal ahí persistente, pero que que es la nota pedal para acompañar las melodías. Tu campo como experta flautista en música antigua es la música antigua, renacentista, barroca y medieval. Pero me gustaría conocer tu opinión sobre algo en concreto. En Madrid, en el Reina Sofía, hay un laboratorio de música experimental con un auditorio donde se presentan obras muy arriesgadas que constituyen pues, obras de la música contemporánea. ¿Qué opinión tienes de estos laboratorios? Pues a ver, yo pienso que la música ha ido avanzando también en relación a la sociedad y a lo que ha ido pasando a la historia, y entonces ha dado pie a que exista este tipo de composiciones. Luego dentro de la música contemporánea también hay muchos campos, hay muchos estilos distintos, como música más experimental, que imagino que sea a la que te refieres dentro de estos laboratorios, pero también hay composiciones que a nivel de armonía se han expandido y son, vamos, súper creativas y súper novedosas también en la actualidad. Entonces, creo que ha sido un movimiento que también igual en estos años está perdurando mucho, y por eso puede causar que alguna gente no esté o esté cansada ya de este tipo de música, pues sobre todo lo contemporáneo más experimental, y que se esté generando igual un reclamo también a volver a los sonidos. De hecho, también hay muchos compositores actuales que usan armonías y estilos de componer que se usaban antes. Todo es evolución, creo. Pienso que igual estamos también en una franja en la que la música contemporánea está pasando a ser parte de lo que había antes, o de un periodo del cual venimos, y se puede ir tomando también otras perspectivas más actuales también, porque el movimiento de música contemporánea viene ya desde años 80, 90, que empezó también a nivel tecnológico a las grabaciones y también a tener disposición de tecnología para poder combinar los sonidos de los instrumentos con otras cosas. Entonces, pienso que todo es evolutivo y bueno, todo tiene un porqué también en cuanto al camino de la vida, de la música, del arte, de la pintura. Esa conexión está ahí y también es algo que nos representa y que perdurará. Muchas gracias, Cristina. Volviendo al festival que tienes organizado con distintos eventos en 4 localidades de la región, en Villarrobledo, en el convento de Santa Clara y en la iglesia de San Blas. En Munera también tienes, en un espacio litúrgico, en la iglesia de San Sebastián. Y es en Casas Ibáñez. Uh-huh. ¿Y cuál es el cuarto? En Alcaraz, sí. La iglesia de la Trinidad. Sí. Son todos espacios litúrgicos. Para tu música le va muy bien ese entorno litúrgico porque pues, es música pausada, más lenta, no se acopla, la acústica es buena. En Villarrobledo tenemos distintos lugares culturales como el Gran Teatro o la Casa de la Cultura, pero no tenemos un auditorio municipal donde podamos disfrutar de la acústica de cualquier música de cualquier época, ya sea contemporánea, clásica o antigua. No sé si preguntarte qué te parece que no tengamos auditorio municipal. Pues la verdad es que es una pena no disponer de un espacio donde la vida musical y cultural de Villarrobledo se pueda llevar a cabo. Al final siempre encontramos lugares, por ejemplo, el Gran Teatro ha sido siempre sede principal de los conciertos de la banda, incluso más que la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura no tengo tantos recuerdos, aunque también se ha usado, pero vamos, allá donde celebramos los conciertos de Navidad, de Santa Cecilia y los conciertos que tenemos en la programación durante el año, el 80% diría yo que es en el Gran Teatro, que es el espacio donde se desarrolla a nivel musical la vida de Villarrobledo y la banda.
Entonces, bueno, pues no sé si algún día se hará realidad que Villarrobledo pueda disponer de un auditorio para poder hacer este tipo de eventos y que se desarrolle igual una vida musical un poquito más extensa, que no solo sea la banda, sino que se puede invitar a otras agrupaciones, otras orquestas que traigan otro repertorio. Recuerdo, por ejemplo, la entrevista que hiciste a Diego Requena de seguir manteniendo la zarzuela y un poco ese patrimonio musical que tenemos de música española, que bueno, que es digno también de poder estar en programación en un entorno cultural de un pueblo como Villarrobledo, que es un pueblo grande, que no es un pueblo, o sea, que podría tener su auditorio perfectamente. Entonces, bueno, no sé si algún día esto podrá ser realidad o no. Yo animo a que quien tenga que tomar cartas sobre el asunto vamos, que sería lo suyo para tener un entramado musical un poco mayor del que tiene. De todas formas, yo siempre digo que me gusta mucho vincular la música histórica con espacios históricos también de la región, porque al final tocamos con instrumentos réplica de instrumentos históricos, entonces son instrumentos que no tienen la sonoridad de los instrumentos actuales. De hecho, la música y los instrumentos fueron evolucionando según las necesidades de cada época. Conforme ya vamos pasando a orquestaciones un poco más grandes, a partir del clasicismo, romanticismo, los compositores también demandaban de más potencia a nivel de los instrumentos, y es por eso el cambio también. Por ejemplo, en mi caso, que soy flautista, el paso de traverso barroco a la flauta clásica, que se le iban añadiendo llaves poco a poco también porque los intérpretes eran más virtuosos y se necesitaba pues de esa técnica en el instrumento también que acompañara el virtuosismo que se estaba buscando a nivel de compositivo. Y luego cada vez las formaciones pues eran más grandes también, ya se llevaron a auditorios, pero en concreto la música histórica era música que era pues para conventos, para iglesias, para casas, para palacios. No era música para grandes auditorios. Aún así, creo que hoy en día es muy necesario que haya un espacio como este en una ciudad como Villarrobledo. Hay demanda, hay público, no necesariamente la música antigua ni la zarzuela es para gente mayor. Hay mucha gente joven que va a la zarzuela, que va a conciertos de música clásica y antigua, y hay una realidad, y es que Villarrobledo se está transformando a medida que la ciudad se vuelve cada vez más insufrible. Los alquileres cada vez son más caros. Muchos jóvenes de Villarrobledo, cuando llegan a los 18 años, se van fuera a estudiar a la universidad, llevan más de 25 años haciéndolo y se quedan ya en sus ciudades donde pues entablan su vida, sus relaciones y sus trabajos. Pero hay una nueva realidad, y es que en la capital no se puede vivir. Entonces, mucha gente está volviendo a su pueblo y se está dando cuenta que poco más, aparte de ir a los bares, se puede hacer. No hay una programación variada, diversa, y hay demanda. Entonces, posiblemente algún día podamos tener un auditorio municipal y gracias a ti y vuestra asociación, pues eventos de este tipo. Y este año hay una novedad, Cristina, en el Festival de Música Antigua. Además de poner en valor los espacios litúrgicos y históricos, salvaguardar la música antigua, promocionas también el turismo gastronómico y vinícola. Pues sí, este año, además de contar con 2 localidades más en el cartel del festival, como son Munera y Alcaraz, aparte de las sedes que ya teníamos, que eran Villarrobledo y Casas Ibáñez, pues hemos querido también darle un giro un poco para animar a gente de otros pueblos también a visitar estos pueblos donde hacemos los conciertos, porque igual una persona que se encuentra a X distancia de nuestros pueblos por una hora de concierto pues no se traslada, pero si ya le organizas una jornada un poco más completa, una experiencia un poco gastronómica, turístico, cultural, pues sí que merece la pena que también se acerquen a visitar nuestros pueblos. Entonces, pues hemos organizado una comida en cada uno de los pueblos que vamos a visitar y los días que tengamos concierto. Concretamente en Villarrobledo tenemos el día 20 en Casa Lorenzo,
y el día 27 tenemos la comida en el Azafrán. Ambos días, posteriormente después de la comida, se realizará una ruta guiada por los pueblos también para descubrir un poco más sobre ellos y para que la gente conozca más acerca de nuestros pueblos. Y después de esto, pues el colofón del concierto, tenemos dos agrupaciones también en Villarrobledo. Una es la Orquesta Barroca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y otra es el Cuarteto Efímera, el grupo residente del festival. Entonces, bueno, pues con esto queremos un poco, pues, llamar a otras personas a que vengan también a descubrir nuestros pueblos y que sientan también, pues quieran venir a visitarlos y a conocerlos. Los conciertos son gratuitos. El 20 de septiembre a las 8 de la tarde en la parroquia de San Blas se celebra el primero y la entrada es gratuita. Sí. Y además este año, bueno, pues queríamos colaborar con vuestra asociación también, que nos parece lo que estáis haciendo, vamos, un trabajo que es de valorar y es de apoyar, porque estar luchando tanto por la conservación de nuestro pueblo es algo que, vamos, que todos tendríamos que vibrar con eso, y pues no sabíamos de qué manera poder colaborar también por nuestra parte con vosotros, y pensamos pues en abrir después de los conciertos una taquilla inversa para la gente que haya ido al concierto y quiera colaborar a algo. Esto normalmente viene, pues me ha gustado tanto el concierto, pues voy a ayudar con esto. O la causa de la conservación del retablo mayor de San Blas, pues quiero aportar esto, y dar la oportunidad también de colaborar entre asociaciones culturales que fomentamos el patrimonio de nuestra ciudad, que al final es lo que va a prevalecer en los años, lo que demuestra nuestra identidad y lo que somos, y creo que es algo que, vamos, que tenemos que cuidar de primera mano. En estas entrevistas hemos visto y oído a distintas personas que han ido pasando por aquí. Eres la número 15 y recuerdo la presidenta de la asociación Asbebi que comentó que era muy importante la colaboración entre asociaciones. El tejido asociativo, que se llama aquí en Villarrobledo, es muy grande, es muy disperso, muy variado y muy denso. Es difícil hacerse hueco en él, sobre todo para una asociación con tan pocos recursos como la Asociación del Castigo de Sion Consumado. Intentamos hacerlo bien, estamos empezando, solo tenemos un año, y detalles como el tuyo, la verdad es que en nombre de la asociación te transmito las gracias de la presidenta y de toda la Junta, porque la verdad es que nos ha emocionado bastante, ya que, como te digo, no tenemos ningún recurso más que lo que nos puedan aportar. El retablo mayor de San Blas lleva con nosotros desde que nacimos, y por ahí han pasado pues muchos momentos, buenos y malos. Se celebran bodas, bautizos, comuniones, pero también funerales, a diario. Y eso hace que, como decía Belén Alite, la vinculación sentimental con el retablo nos identifique para con nuestro pueblo, independientemente de nuestra confesión. Es cultura y tenemos que conservarla y salvaguardarla. En este caso, esa taquilla inversa que nos haces, te la agradecemos, y es un buen momento para recordar a los que nos están viendo que nos sigan en redes sociales, tanto a tu asociación como a la nuestra, porque estas entrevistas tienen muchas visualizaciones, pero el canal solo tiene 93 seguidores. Bueno, miento. Hoy con la última actualización que hemos visto, ya tenemos 97 suscriptores. Entonces estamos a punto de llegar a 100. Espero que con tu entrevista lleguemos a esos 100 suscriptores, y si conseguimos llegar a 1000 empezaremos a monetizar los vídeos. Entonces, más que nunca, bueno, yo no hago estas entrevistas con ningún lucro, no gano nada, y es mucho trabajo buscar al personaje, convencerlo para que se exponga, porque son personas como tú, profesionales, que tienen trabajo, que tienen pues sus carreras, sus vidas. Tú no vives de esto,
tienes tu trabajo, en escuelas municipales de fuera de Villarrobledo, por lo que entiendo que te tienes que desplazar y vas y vienes, cada día. y todo eso, cuando además llevas una asociación, es un trabajo. O sea, llevar una asociación es un trabajo te más. absorbe. Sí. Aprovecho que nos está viendo mucha gente joven y que eres, bueno, no necesariamente porque seas mujer, a mí es que me gusta mucho poner el foco en la igualdad de género, pero dices, una asociación como la tuya, con una presidenta como tú, que además estás trabajando, quiero que animes a toda la gente joven, sean mujeres o sean hombres, a que sigan sus sueños y que luchen por ellos, porque los principios son difíciles. Imagino que cuando empezaste, ¿cómo fue ese primer momento en el que te inicias como presidenta de una asociación? Uf, muy complicado. Los comienzos, además, yo creo que siempre son difíciles. Hay días de todos también, porque esto es un trabajo de fondo, como ya te he dicho antes, pero hay muchos días que quieres tirar la toalla, porque el trabajo, o sea, tú llegas de tu trabajo y tienes todo lo que conlleva la asociación, al proyecto en tu cabeza y tienes que ir llevando a cabo prácticamente durante todo el año. Entonces hay días que dices no voy a poder con todo o no debería haber empezado este proceso, este proyecto, pero luego si realmente lo haces es porque nace de ti y si lo llevas dentro y son tus sueños, aunque cuesten trabajo, animo a todo el mundo a que sea valiente de llevar sus ideas a cabo, porque aunque parezca que no y parezca un camino difícil, luego las recompensas que vienen son grandísimas y el caso es empezar, que es de las cosas más difíciles, sobre todo en este caso de la asociación, a nivel burocrático, pues todo el papeleo que hay que preparar, todo. Yo nunca había empezado una asociación de cero ni hacer un proyecto así. Y personalmente todas las cosas burocráticas es como que me cuesta bastante trabajo, pero una vez que lo consigues merece la pena porque ya con eso puedes ir haciendo cosas y vas aprendiendo también en el camino, no es llegar y ala y ya está, sino que a base de constancia, de trabajo, de años en ello, pues vas aprendiendo. Entonces, vamos, desde aquí animo a todo el mundo que tenga una idea, un proyecto personal que quiera desarrollar, que sobre todo si tú lo sientes, si lo llevas dentro de ti, tienes ganas, apuestas por ello, que creas en ti y que tires hacia adelante con todo, vamos. Pues el día 20 estaremos con vosotros acompañándoos y tendrán disponibles también los libros para colaborar con la restauración y la lotería de Navidad y bueno, el código Bizum que ya conocéis de distintas semanas. Asimismo, te voy a consultar una cosa. Si te parece bien, para que la gente nos siga en redes, haremos pública esa taquilla inversa cuando no lo ingreséis. Así podemos celebrarlo y animar a la gente a que colabore con esto, porque al final luego sí es verdad que Villarrobledo es muy solidario, lo vemos. Hace poco la semana pasada con la presidenta de la Virgen de la Caridad, ella misma lo comentaba, Villarrobledo es muy solidario, pero es verdad que hay muchas asociaciones y todo el mundo pide para algo. Claro. Pero bueno, hay sitio para todo y seguro que hay un poco para esto también. Poco a poco lo iremos viendo. Pues antes de despedirnos, Cristina, tenemos que dar las gracias, tú y yo en conjunto, a Richard, el gerente del Centro de Estudios de Arte y Tecnología, Artec, ubicado en la calle Pedregal, en el edificio histórico Palacio del siglo XVII, junto a otro edificio histórico, el de la Fundación Amparo Eres y Marhuenda, que nos ha cedido este espacio para que podamos hacer esta entrevista, ya que no nos vamos a meter en eso porque no es el tema de esta entrevista, pero ni tú ni yo tenemos sede. Desgraciadamente somos una asociación nueva, pero con futuro. Pues sí, pues nada, muchas gracias Pedro por la difusión y por esta entrevista para darle difusión al proyecto y a la Asociación de Música Antigua de Villarrobledo, a Richard también por dejarnos hacer la entrevista aquí
Y nada, pues por mi parte animar a todo el mundo a que venga estos días a los conciertos, a que descubra este tipo de música, a que comparta con nosotros lugar en los espacios históricos, que los valore, que los contemple, que ayude a conservarlos también. Que también ayuden con sus donaciones para seguir cuidando lo nuestro y lo que nos representa, como es el retablo mayor de San Blas, y nada, que venga a descubrir este tipo de música. Y Cristina, te voy a dar un obsequio en nombre de la asociación El Castigo de Sion Consumado. No es gran cosa, pero sí que tiene un valor sentimental por la forma en la que se hizo, que algún día la contaremos, y por lo que representa. Es una columna de fibra de vidrio que pues la hemos hecho para conmemorar esta iniciativa de restaurar el retablo mayor, y con ello quiero animar al resto de asociaciones de ese tejido asociativo de Villarrobledo a que tomen ejemplo de ti y nos ayuden a poder ver ese retablo restaurado algún día. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, qué bonito, me encanta. Hildegarda de Bingen, 1098 a 1179, abadesa benedictina alemana, compositora de un extenso repertorio para el medievo. Francesca Cassini, 1587 a 1641, una de las primeras compositoras de ópera en Italia, que trabajó para la corte de los Medici. Bárbara Strozzi, 1619 a 1677, cantante y compositora italiana especializada en música vocal, con obras de gran complejidad. Isabella Leonarda, 1620 a 1704, compositora italiana de música vocal e instrumental, y una de las más prolíficas del siglo XVII. Elisabeth Jacquet de Laguerre, 1665 a 1729, compositora y clavecinista francesa, fue una figura destacada en el barroco. Mariana Martínez, 1744 a 1812, compositora de origen hispano-alemán, conocida por sus obras religiosas y profanas. Nannerl Mozart, 1751 a 1829, hermana de Amadeus Mozart, también fue una destacada pianista y compositora. Fanny Mendelssohn, 1805 a 1847, prolífica compositora y pianista del romanticismo temprano. Clara Wieck Schumann, 1819 a 1896, destacada pianista, compositora y profesora de piano. Amy Beach, 1867 a 1944, pianista y una de las primeras compositoras importantes de Estados Unidos. G.D. Anderson es el seudónimo de Gina Dunne, una escritora feminista y activista australiana, fundadora de la organización benéfica The Copa Project, que proporciona copas menstruales y educación sobre salud menstrual en África para combatir la pobreza menstrual. Su obra incluye ensayos virales sobre feminismo y su trabajo se centra en el empoderamiento femenino y la lucha contra la desigualdad. Según Anderson, el feminismo no consiste en hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes, se trata de cambiar la forma en que el mundo percibe esa fuerza. Con esta frase resalta que el feminismo busca la igualdad y el reconocimiento de las capacidades inherentes de las mujeres, y no la creación de una fuerza que no poseen, sino la transformación de la mirada social que la invisibiliza o limita.